Bien, buenos días a todas y todos. Vamos a dar comienzo a esta nueva sesión de las cuartas conferencias de Gregorio Peces Barba, del seminario que lleva el mismo nombre y que se lleva desarrollando ya durante un par de años aquí en este campus de Colmenarejo. Hoy en esta sesión contamos con el profesor Ángel Llamas, que es profesor de Filosofía del Derecho de esta universidad. Por lo tanto, compañero del departamento y miembro del Instituto de Derechos Humanos, y con quien realmente llevo compartiendo toda mi vida universitaria, ¿no? Realmente desde la Complutense hasta bueno, Carlos III, y todos estos años que hemos estado juntos en la Carlos III. Tuvimos la suerte además de compartir al mismo maestro, que es la persona que lleva el nombre, ¿no?, de este seminario y de estas conferencias, y para mí por tanto es una satisfacción pues que Ángel esté aquí, aunque me ha costado, porque son ya las cuartas conferencias y me ha costado traerle, pero él es verdad que también colabora habitualmente en el campus de Colmenarejo en distintos programas, y bueno, nos va a hablar hoy sobre la presencia de la mitología en la literatura y en el cine contemporáneo. Y bueno, yo sobre todo quiero agradecerle pues que esté hoy aquí con nosotros, y cuando quieras. Muchísimas gracias. No, el honor es mío. Rafael de Asís, que es más que un hermano mayor para mí, académico, es un segundo maestro para mí realmente, aunque a él le da vergüenza porque es muy tímido, pero es la verdad. Mi maestro es Gregorio Peces Barba, y no solamente he compartido con él ese magisterio, sino que Rafa es, además de un hermano mayor académico, para mí un ejemplo en un montón de cosas. Y aparte de mi admiración y mi enorme afecto, pues yo le agradezco que haya tenido la deferencia de invitarme. No es cierto que me haya perseguido, más bien tenía muchísima más gente mejor durante estos años, y yo creo que debe tener un hueco este año vacío, y ha dicho aquí he visto que han hecho hoy en esto, debe ser el Día del Espectador o algo así, y entonces tenemos poca audiencia, y además me han dicho que una cosa que me gusta a mí mucho, que es moverme, y me han dicho que no me mueva porque me están grabando, entonces como siempre obedezco las órdenes de mi querido Rafael de Asís, pues no me voy a mover. Quiero dedicar esta conferencia a él, a Gregorio, a mi maestro, que me enseñó muchas cosas. Él tenía una función con nosotros, aparte, que es algo que quiero dirigir directamente hacia el centro de la conferencia, porque tiene mucho que ver con algo que está en el tronco de esto que quiero compartir con vosotros. Esto no es una conferencia al uso, sino que muy en la línea de Gregorio, es un espacio de compartir, en este caso, pues un tema que a mí me gusta, y un tema que, bueno, pues ya veo aquí alumnos y queridos amigos ya de otros y de este año, y que muchas de estas cosas ya os las sabéis. Entonces os pido disculpas por todo lo que ya sabéis que hemos compartido, y que a lo mejor en esta conferencia pues os va a sonar un montón, ¿no? Y es ese espacio que quiero compartir. Pero en la elección del tema, lo he querido vertebrar con algo que hemos tocado parcialmente en estos años, cuando hemos trabajado sobre la literatura, el cine y el mito, y que es la presencia de los mitos, no como algo antiguo, algo que se estudia en filosofía, sino algo muy presente, algo muy vivo en manifestaciones artísticas como son la literatura y el cine.
ahora diré por qué está muy en la línea de lo que esta idea del héroe que quiero trabajar aquí está en lo que Gregorio muchas veces apelaba y que tiene mucho sentido. Después lo explicaré. Quiero mostrar un poco el esquema de lo que voy a compartir con vosotros, que es de qué manera está viva en algo que hemos trabajado parcialmente, que es el viaje del héroe. Lo hemos tocado algunas veces en las clases de literatura, pero tiene sentido hablarlo en la mito y en el cine y en la literatura. ¿Por qué? Porque creo que es una estructura que, como autores como Campbell o Vogler, después adaptándolo a al cine, y a un cine de Hollywood, además, que tiene éxito y que no necesariamente por ser comercial en muchos casos no tiene que tener carencia de valor, ¿no? Sino en muchas ocasiones tiene un gran valor. No hay que acudir solo al cine de autor para mostrar lo fértil de una estructura que creo que sigue enseñando y que en lo que se denomina el viaje del héroe puede verse de una manera muy clara, y sobre todo en una conferencia de estas características tenemos que simplificar mucho, y porque a mí me apetecería también tener un pequeño espacio de conversación, aunque estemos grabando y tenga esta dimensión así un poquitín más formal dentro de las charlas, pero para que podamos ver si incluso durante la conferencia tiene sentido lo que propongo, por los ejemplos que pongáis o por las cuestiones que no son unívocas o que no solamente tienen o que puedan ser perfectamente discutidas, ¿no? Es decir, de la presencia real de ese esquema se puede dar testimonio si encaja o no encaja con lo que tenemos en la cabeza de los personajes, estructuras, argumentos o planteamientos de estas obras en su virtualidad. Es decir, no es porque yo diga, bueno, está vivo, sino porque lo reconozcamos en lo que se nos vaya pasando por la cabeza cuando voy apelando a cada uno de esos puntos y esa estructura, y veamos si realmente os produce esto en vuestra propia experiencia a la hora de los libros que hayáis leído y de las películas que os vengan a la cabeza. Es o no tendrá sentido si para vosotros os parece que tiene sentido lo que yo propongo, ¿no? ¿Y cuál es ese esquema? Pues a través de ese esquema, que es el del viaje del héroe, podemos recorrer al estilo de Campbell o al estilo de Vogler una serie de pasos que están muy vivos en las películas o en obras muy, muy interesantes de la literatura, ¿no? ¿Qué esquema es ese? Pues un esquema que Campbell proponía para el seguimiento del mito y que autores desde el punto de vista del cine adaptaron para reconocer o plantear guiones que pudieran utilizar ese viaje en una representación con sentido en las películas, pues desde los años 40, 50, 60 hasta las películas pues que se están ahora que tenemos ahora mismo en cartelera, ¿no? Muy rápidamente el esquema estaría en un héroe que aparece originalmente en un mundo ordinario. Es decir, el héroe está en su mundo tranquilo. Él es un hombre que disfruta, o una mujer, de su mundo habitual, y que de pronto surge algo que es la denominada llamada a la aventura. Una llamada que en muchas ocasiones es no algo que él quiere hacer, sino que va a hacer a pesar de su voluntad. Ese sería un poco el segundo paso, ¿no? El segundo paso lo voy a plantear rápidamente y luego vamos a pasar un poco a cada uno de ellos, ¿no? El segundo paso es la llamada a la aventura, que en la mayor parte de las ocasiones, por no decir en todas, va a rechazar. El tercer paso es cómo él rechaza esa llamada, son reticentes a la aventura y queda planteado algo que no va a tener más remedio que hacer. El cuarto paso
tal y como lo plantea Campbell, sería la aparición de algo que te ayuda en esa toma de decisiones, que facilita las cosas o que le da una nueva dimensión. Es la aparición del mentor. Es alguien que ayuda. Es un sabio, es un anciano o un sabio anciano, una mezcla de las dos, que va a aportar o bien medios o sobre todo conocimiento o una experiencia a ese héroe. El quinto paso es el cruce del primer umbral. Un primer umbral que ya supone que no hay marcha atrás. Son las naves quemadas, son una situación en la cual no hay vuelta atrás. El sexto paso serían las pruebas, los aliados, enemigos que uno va a tener que enfrentar con esta prueba y que en muchas ocasiones colocan al héroe en una posición casi terminal. Es decir, tiene que acudir al séptimo paso, que sería entrar en un lugar más oculto, más profundo. Es el enfrentamiento a esa caverna, ese lugar ya más profundo, en donde se disputa el umbral, un segundo umbral que da paso al octavo paso, que es la Odisea o el Calvario. Un Calvario que es donde verdaderamente se va a realizar la prueba o el combate casi definitivo. El héroe normalmente en el paso 9 tiene una recompensa. Cuando ya ha pasado ese segundo umbral, obtiene una recompensa, que es el grial, es la espada, es el trofeo, es el triunfo en las misiones clásicas, pues el matar al dragón, y tiene una recompensa. El paso 10 es el camino de regreso, un camino que busca de nuevo el mundo ordinario y que en el paso 11 cruza un tercer umbral que es casi tan peligroso como ese primer combate, en donde aparece la clave, que es la resurrección. No necesariamente tiene que morir, a veces incluso muere, ¿no? Es el Neo de Matrix, o esos personajes en donde llegan incluso a la muerte física. Es la Blancanieves, ¿no? Besada por el príncipe, ¿no? Que la lleva otra vez a la vida. Pero de ese tercer umbral, el héroe ya no es es alguien transformado. Es esa resurrección que le lleva al mundo ordinario una vez que se ha transformado. O bien porque el objeto ya cambia el mundo al que él, cuando retorna, transforma, o es el mismo el que se transforma, o las dos cosas. Nos da en el último paso un retorno con el elixir, con una bendición, un tesoro del que se beneficia del mundo ordinario. Esos son los pasos, ¿no? Ahora bien, este esquema es un esquema muy al estilo de Vogler, al estilo de Campbell, muy como rígido, ¿no? En las películas y en las novelas, por lo menos a las que se me ocurren o las que he podido, nunca tienen ese esquema tan rígido o con esos pasos tan formales, pero directa o indirectamente nos reconducen a un grupo de ellos indefectiblemente. Podemos detenernos en uno de ellos, podemos saltarnos algunos, pero el esquema casi es el mismo, hasta tal punto que esto se convirtió en Hollywood en un esquema sagrado. Es decir, los directivos, que tenían pues mucho ánimo de hacer caja y a veces muy poca idea de guiones ni de literatura, encontraron una fórmula que acabaron imponiendo a los guionistas o a las personas que iban a revisar los guiones, para decir: ¿tiene este esquema? Adelante. ¿No tiene este esquema? No seguimos, ¿no? ¿Por qué? Porque en esas estructuras de los mitos antiguos, en los mitos, y os invito a que ya empecemos a pensar en películas que conocemos o en mitos clásicos, ¿no? Pues desde, yo qué sé, Orfeo y Eurídice, Teseo y el Minotauro, los argonautas, los mitos, pues yo qué sé, pues de Creonte, Antígona,
tienen una parte de esa estructura y, curiosamente, héroes, personajes o antihéroes, por ejemplo, en la picaresca, en las novelas o en la novela negra, en los detectives que tienen más de antihéroe que de héroes, hay pasos y elementos de esta estructura que nos hacen volver en las películas y en literatura que no solamente leemos, sino que amamos, pasos de este esquema. ¿Por qué en la literatura y en el cine? Porque en la literatura y en el cine ocurre algo que es una transferencia de unas determinadas emociones que difícilmente podemos ver en uno mismo, de la misma manera que en el héroe, y que tiene que descubrir según va avanzando. Quizá esos elementos están desde el principio en el héroe. De la misma manera que cuando nosotros nos sentamos delante de, o en un patio de butacas o delante de un libro, hay algo que sin haber estado hace 2500 años junto a Ulises o a Aquiles, o hace 500 con Shakespeare o con Cervantes, nos hacen sentir que hay algo de nosotros en esos personajes, hay algo de espacios que nunca hemos recorrido, o que probablemente porque ya están fuera del tiempo no vamos a recorrer, y que laten en nuestras propias vidas, en nuestros propios miedos. El viaje del héroe es un enfrentamiento con los propios miedos. Porque es más fácil encontrarnos en esos espacios delante de una pantalla o de un papel, porque sin acudir a la psicología o al psicoanálisis, podemos enfrentarnos, emocionarnos, llorar o reírnos con algo que nos está hablando de nosotros mismos y poder soportarlo cuando es en un personaje, en una pantalla, o cuando es en un personaje de un papel en donde no nos encontramos. Y entonces podemos ser capaces de recorrer parcial o totalmente miedos nuestros sin darnos cuenta, o plantearnos un ambiente, una atmósfera que queda en los que quedamos envueltos mucho tiempo después de haber terminado ese libro o haber salido del estreno de esa película o de una reposición. ¿Por qué vemos o recorremos de nuevo cuando la trama, el argumento no es el principal? Ya hemos visto esto, ¿no? Ya hemos visto un libro o ya sabemos cómo acaban estos libros o estas películas. ¿Por qué volvemos a verlas? ¿Por qué nos vuelven a emocionar? ¿Es solo porque descubrimos nuevas cosas que en la primera vez? No, probablemente porque no solamente nos hablan en diferentes momentos, sino porque de la misma manera que ese héroe se transforma en ese viaje que os propongo, porque somos nosotros también los que nos estamos transformando. Y hay aspectos que vibran dentro de una película que nos están hablando de nuestra propia transformación. No se trata de que uno vaya a un acto de catarsis delante de un libro o de una película, pero hay algo que se transforma dentro de nosotros y que no necesariamente tenemos que ser conscientes cuando acabamos o cuando estamos siendo testigos de esa trama, ¿no? Puede ocurrir mucho tiempo después. Por ejemplo, ese mundo ordinario, el primer paso. Ese mundo ordinario que está lleno de una rutina que detestamos, que nos parece que se nos cae encima. Es el mundo ordinario con el que normalmente aparece el personaje, pero que aparece en un mundo idílico. Es decir, todos sabemos que cuando una película empieza con un niño feliz, con dos padres estupendos, con una situación fenomenal y tal, es como decir, va a pasar algo, ¿no? O sea, sabemos que va a pasar algo. Y como sabemos que no contamos con esos elementos añadidos en nuestra vida ordinaria que sí tenemos en las películas, es decir, esa música que nos hace que cuando vayamos por la calle, esto nos hemos reído mucho en clase cuando hablábamos de esto, ¿no? Que vamos por la calle y de pronto oímos el tan, 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 sabemos que va a pasar algo. Pasa que tenemos la mala suerte que cuando vamos por la calle y nos va a caer una maceta encima, no oímos esa música, ¿no? El tan, 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 no, ojalá, porque eso te para y te cae algo encima, ¿no? No. Es el olfato el que nos dice que en nuestra vida ordinaria, al igual que esos personajes, algo no va bien cuando todo va bien. Y esa es la antesala ya en las películas de algo
que nosotros mismos reconocemos en nuestra propia vida. Lo que pasa es que de esa rutina que parece que todos los días estamos esperando huir o salir, que pagaríamos cualquier cosa, sin embargo el héroe no quiere salir. No quiere salir hasta que algo ajeno a su vida le fuerza a hacerlo, ¿no? Es, por ejemplo, pues la película El Fugitivo, ¿no? El fugitivo que de pronto se ve envuelto en una historia que ni le va ni le viene, pero que le arroja fuera de su casa, le aleja de sus amigos o los aparentes amigos, es objeto de una traición. Es las películas como Único Testigo, en donde esta familia Amis abandona su mundo del siglo XIX o XVIII para dar testimonio de algo que el pobre niño al lado de una familia Amis tiene que decir. Es la Guerra de las Galaxias, donde está Luke Skywalker y que está ahí en su granja y que nos muestra el pez dentro del agua. Bueno, pues esto es la antesala en donde, o en, yo qué sé, pues esto ocurre en los cuentos o en las parodias. Esto puede ocurrir desde las películas más, digamos, de culto, Blade Runner, hasta Torrente. O sea, Torrente también tiene su mundo ordinario, ¿no? En la última, cuando sale de la cárcel, es su mundo ordinario, y nunca mejor dicho, lo de ordinario en el caso de Torrente, ¿no? Es decir, que no hace falta ir a películas muy de culto para darse cuenta que este esquema parte siempre de un mundo ordinario. Ahora, hay que ver de qué mundo es el héroe, el antihéroe Torrente, o en Blade Runner, en Deckard, ¿no? ¿Cuándo se produce esa llamada de la aventura? Pues cuando la princesa Leia está oculta o está secuestrada, cuando Obi-Wan Kenobi recibe ese mensaje, cuando está secuestrada por Darth Vader, o en los mitos como Hades o Plutón secuestra a Perséfone y la lleva al mundo, al inframundo, y de la misma manera hay que rescatarla. Es el Orfeo con Eurídice, porque hay que rescatarla de la misma manera que hay que ir a la Estrella de la Muerte para que Luke Skywalker salga de esa granja para ir a rescatarla y a por los planos de la Estrella de la Muerte. Es el Conde de Montecristo, cuando injustamente está atrapado y que tiene o sale forzosamente de su mundo ordinario para ser colocado en su cautiverio, ¿no? Ese esquema, digamos, le sigue el rechazo de la llamada. El rechazo de la llamada es el miedo. Es el miedo a salir de ahí, porque en primer lugar casi nunca hay un compromiso del héroe. El héroe no tiene por qué estar comprometido, no es alguien militante. La llamada le viene de fuera, es cuando de pronto han secuestrado a tu hijo y tienes que ir a por él cuando no tienes el dinero o no puedes acudir a la policía. No quieres entrar en ese mundo, en ese inframundo, de la misma manera que Deméter tiene que ir a un mundo desconocido para recuperar a su hija que ha sido secuestrada por Hades, o está en el Hades, el inframundo, por Plutón. Es decir, el héroe no tiene por qué ser alguien comprometido, sino que la realidad le obliga a comprometerse. No es alguien vocacional, sino que esa idea... ¿Por qué? Pues porque cuando, por ejemplo, Luke Skywalker vuelve al mundo de la granja con sus tíos, es la maldad del imperio la que le obliga a hacer algo que por él no haría, ¿no? Y ahí es donde aparece el cuarto punto, que es el mentor. El mentor es el anciano, el sabio, es el mago Merlín, es el sargento instructor de oficial y caballero, o puede ser un gángster. Es, por ejemplo, en Muerte entre las Flores, en Miller's Crossing, cuando hay alguien que está detrás y que puede ser un villano. Acordaros de esa conversación entre los dos gángsters cuando al principio de Muerte entre las Flores uno apela al otro al decirle: mira, en un mundo sin reglas, si tú y yo no convenimos, yo estoy amañando
combates de boxeo, hay alguien de tu banda que está vendiendo esa información. Si no respetamos las reglas, ¿qué mundo le vamos a dejar a los niños, ¿no? Respetemos las reglas, lo dicen los gángsters. ¿De qué te estoy hablando? Le dice Polito al irlandés, le dice, pues en un mundo no te estoy hablando de negocios, te estoy hablando de ética, te estoy hablando de moral, te estoy hablando de amistad. Paradójicamente es el mundo sin reglas en donde alguien ocupa un papel que va a enseñar al héroe a entrar en ese mundo. Y es el instructor de oficial y caballero que va a colocar a Mayo en el peor de las situaciones para poder salir de ahí. Pero le da la clave, ¿no? El mentor, que aquí es... si Rafa es el héroe, yo soy el antihéroe. Él tiene lo bueno de mi maestro y yo tengo la mayor parte de los vicios de mi maestro. Entonces, en el caso de él y de mí, que él es la parte clara, yo soy la parte más oscura, el mentor va a poder darle solamente lo que el héroe es capaz de admitir. Por eso el mentor se proyecta en algo que el personaje, si está bien hecho, no puede asimilar todo del mentor. De la misma manera que nosotros, yo en mi caso, no podía ser capaz de asimilar todo lo que mi maestro fue capaz de darme. Y aquí permíteme que me emocione, porque esta conferencia está dedicada a él. El héroe, o el antihéroe en mi caso, es alguien que está asimilando lo que el mentor está proyectando, y además el mentor no le va a poder acompañar hasta el final del viaje. Es el Moisés que no va a entrar en la tierra prometida, pero que necesita a ese Dios Padre para poder acompañarle, endureciendo primero el corazón del faraón y después mandándole las plagas para ayudarle. Pero no va a entrar en la tierra prometida porque el mentor, en ese caso, no puede sustituir las decisiones que tiene que tomar el héroe. No es el viaje del mentor, es el viaje del héroe. Es, pues, por ejemplo, toda la recuperación de la literatura de los evangelios en nada más y nada menos que en el viaje de Cristo. En el viaje de Cristo hay una lectura de un héroe que es Cristo, provisto de los poderes del Hijo de Dios, y hay otra lectura muy interesante en otro tipo de evangelios, no los que recoge oficialmente los ortodoxos, los 4, sino en otros de los que hemos hablado algunas veces en clase, y que nos recupera otro héroe muy interesante, o por lo menos tan interesante como el que recuperan los evangelios canónicos, que es el hombre. Es el hombre que no está apoyado por ese Dios con todos sus poderes, sino que tiene que tomar sus propias decisiones. No es en el que se producen las profecías en él, sino en el que toma la decisión de que las profecías en él se cumplan. Y eso es lo interesante de esa otra mirada del Cristo humano. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado alguna vez en clase, en el Evangelio de Felipe, o en el de Judas, o en el de María Magdalena, hay una conversación interesante que hemos hablado alguna vez en clase, que es cuando el Cristo humano, el que duda, el de ¿por qué me has abandonado? No en el que tiene todos los resortes para saber hágase en mí según tu palabra, sino también en el otro compatible con el primero, que es en el de Cristo, Dios, ¿por qué me has abandonado? Es en el que se va a Judas y le dice, tienes que traicionarme porque sin tu decisión los evangelios no se cumplen. Y Judas, que cree en él, le dice, ¿por qué tengo que ser yo? Porque yo no podría hacerlo. ¿Tú podrías traicionar al maestro? Es decir, si yo le preguntase a Rafa, ¿tú podrías traicionar al maestro? ¿Yo podría traicionar al maestro? No tenemos esa capacidad, o no creo que pudiéramos haberle traicionado. Sin embargo, Cristo, con todo lo que era, le va a Judas y dice, haz algo que yo no podría hacer. Y en la segunda, que es, ¿puedo decirlo a mis hermanos?, dice Judas. Judas está diciendo, al menos dame el bálsamo de que mis hermanos sepan que esto no lo hago porque sea un traidor, sino porque si yo no doy este paso, las escrituras no se cumplen. Y Cristo le dice, no tienes ese don.
Cuando Borges recupera esa idea de el agradecimiento de los personajes y lo que ha hecho fértil esa historia de la humanidad, incluye a un Judas al que recupera la divina misión de ser traidor. Por Judas, dice en el poema de los dones, dice, por Judas, que acepta la divina misión de ser traidor. Ese héroe o ese antihéroe, sabéis que nadie pone a sus hijos Judas y mucha gente pone Jesús, porque es el gran Salvador y para Judas no hay más que desprecio. Sin embargo, esa recuperación de ese antihéroe, porque él ha elegido, no porque tenía que cumplirse, sino porque ha elegido que en él se cumplan las profecías, le da una dimensión impresionante en los evangelios, que son de Felipe, en el de Judas o en el de María Magdalena, en donde nos da esa otra segunda dimensión de alguien que acepta la llamada, en donde le da otra dimensión a partir de ese mentor. Ese, tampoco hay que ponerse tan trascendente, es el niño con el maestro de Karate Kid, que las hace pasar, con perdón porque me están grabando putas, para poder pasar todo lo que tiene que pasar, pero el maestro le está poniendo delante de esas pruebas que el mentor, que es el maestro, le hace pasar, ¿no? Cuando llegamos a la travesía del primer umbral, hay que internarse ya en la aventura. Hemos dicho, no hay marcha atrás. Estamos en el paso entre la decisión de actuar o segundo paso, la acción, y ese primer umbral está entre la decisión de actuar y la acción. Es el inicio del viaje, es toda esa construcción en donde uno ya decide dar ese paso. En ese paso hay toda una serie de, bueno, pues de dudas. Es un inicio de un viaje en donde los personajes tienen sus claros oscuros. A veces ese personaje está dando pasos que ya nos va mostrando cuál es la altura del personaje, cuál es la altura moral del personaje. No es lo mismo los pasos que da un Han Solo porque es un mercenario, que los de personajes, pues por ejemplo en El Protegido, ¿no? La película en donde hay alguien que está dando lo mejor de sí mismo por algo superior a él. Esto aparece en las películas, pues, de Walt Disney, por ejemplo, o las de Pixar, en donde siguen. Mi hijo Pablo, que es estudiante de comunicación audiovisual, me tiene la cabeza loca con las conspiraciones de Pixar a través de viajes ocultos en las películas, pues desde Monstruos S.A. hasta, bueno, Monstruos University, etcétera, con cosas que sin llegar tan lejos como él llega, me parece interesante, ¿no? O en Frozen, es decir, aquí para todos, cuando evidentemente la elección del personaje es morir para algo más elevado, que no es como parecía al principio, que yo cuando veía la película me temía lo peor, ¿no? La niña, el príncipe azul, etcétera, 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 y no. Afortunadamente, a donde iban era no a la chica a entregarse al príncipe azul, sino que su misión era una misión de sacrificar su vida por la de su hermana, en esa acción de sacrificarse por algo más elevado, ¿no? En Frozen está ese esquema también, ¿no? O en el propio Monstruos S.A., ¿no? Que me gusta mucho más que Monstruos University. Es los personajes, por ejemplo, de Agenda Oculta, cuando el periodista tiene que desenmascarar porque le ha llegado una información que le va a costar la vida, en Los Crímenes de Estado, en la Agenda Oculta, en la película de Loach, con dos vertientes. Una, el hombre que por destapar una información oculta que podría ser algo muy semejante, pues, o sea, en la lucha de la guerra sucia, el terrorismo de Estado, contra el IRA, o en el GAL en España contra ETA, ¿no? Y que en la película de Loach tiene los dos personajes, el investigador que sigue adelante, pero que al final, ante las presiones, decide abandonar. No necesariamente ese personaje va a dar todos los pasos, sino que hay una fuerza superior, o una fuerza que para él es superior, y que decide abandonar.
con lo cual no siempre termina, digamos, sacrificando a algo superior, sino que hay personajes que deciden abandonar, ¿no? Frente al personaje, por ejemplo, de Frances McDowell, que tiene un compromiso con la memoria de los asesinados y que decide seguir adelante, ¿no? Ahí están ya las pruebas. Son las pruebas del sexto paso, que son precisamente esos espacios en donde se ve la altura moral del personaje, del héroe, si resiste o no. Normalmente se acompañan de personajes que pueden tener o compartir esa altura moral, o que aparentemente apoyan al personaje para luego traicionarle, ¿no? Son algunos personajes que aparecen, pues, por ejemplo, en Blade Runner. Son personajes que aparecen, pues, en las películas para mostrarnos los personajes redondos o los personajes planos. ¿Qué es un personaje plano y un personaje redondo? Bueno, la mayor parte, por no decir casi todos, ya lo sabéis, pero lo recuerdo. Un personaje plano, como sabéis, es un personaje que no evoluciona, es un personaje que se ve solo o tiene una respuesta desde un solo registro, y el personaje redondo es un personaje que evoluciona. A veces los héroes son personajes planos. Es el Aquiles, que en la Ilíada elige la memoria frente a vivir tranquilamente. Su madre Tetis le dice, elige, o te vas a combatir a Troya y la primera elección es, o te quedas en Pitia y vives tranquilamente y después vas a morir pues felizmente en tu cama, te recordarán tus hijos, pero no más allá de tus nietos, o eliges ir a Troya, y entonces no te veré nunca más vivo, ni tus hijos ni tus nietos, pero tu memoria sobrevivirá. Y él elige lo segundo, y por eso hoy hablamos de él. Y al elegir lo segundo supone que él hace lo único que sabe hacer para pasar a la memoria de la historia, que es matar. Y cuando Briseida está a punto de matarle en una noche en donde ella tiene un cuchillo, ella es prisionera, es una sacerdotisa de Apolo, que es tomada como botín de guerra, que luego toma Agamenón a pesar de Aquiles. Ella le dice, te voy a matar, y ella dice, hazlo, y si no te mato, dejarás de asesinar. No, es lo único que sé hacer, y para poder pasar a la historia tengo que seguir haciéndolo, ¿no? Y ahí es donde le revela Aquiles, que es al fin y al cabo hijo de un dios, de una diosa, y le dice, soy hijo de un tiempo, y en ese tiempo tengo que revelarte algo, que es que hay un secreto, que es los dioses nos envidian, porque los dioses son eternos y esto lo vivirán una y otra vez. Sin embargo, nosotros este momento en el que estamos hablando ahora, o el momento en el que le he revelado a Briseida este secreto, es único e irrepetible. Aquiles decide vivir ese único momento y entregarlo a la única manera que un mortal puede seguir perpetuándolo, y es en la memoria, en la historia. Elige, pero es un personaje plano, frente a Ulises, que es un personaje redondo, es un personaje que, como sabéis, los que hemos compartido años de literatura y mito, es ese personaje que no tiene nada que ver, el que sale de Troya con el que llega a Ítaca. Es el personaje transformado por las circunstancias. Es el personaje que por su soberbia mueren al decirle a Polifemo, yo te he vencido, yo, Ulises, no el nadie con el que te he engañado, y Polifemo, por esa revelación, le lanza una piedra y mata a la mayor parte de los hombres. Sin esa revelación, los hombres hubieran seguido vivos. Es el hombre que descubre al bajar al Hades, uno de los pocos que puede bajar y cruzar el Leteo, el río del olvido, que detrás hay sombra y cenizas. Es el hombre transformado en un mundo que era el griego, que salvo para los que creían en el Eusis, en los mitos del Eusis, detrás había sombra y cenizas. Ese héroe griego que actuaba porque creía que su acción tenía consecuencias buenas, no por la salvación o por el castigo posterior, porque, insisto, salvo
los pocos griegos que compartían los mitos de Eleusis, para los griegos no había más allá. Solamente había unos dioses caprichosos que había que tener pues tranquilitos, hacerles sacrificios para que no te molestaran mucho. No porque, salvo en muy contadas excepciones, los que pasaban al Elíseo, después en la idea romana, no había nada más, ¿no? Pues estos héroes, engrandecidos por ese personaje redondo, que es el Ulises transformado, cuando llega a Ítaca es un hombre completamente diferente. Entonces, tanto el personaje plano como el personaje redondo son personajes que comparten esta travesía del primer umbral y que pasan esas pruebas en esos espacios que normalmente son importantes. ¿Cuáles son esos espacios? Pues normalmente son tabernas, son bares, son las tabernas de la Guerra de la Galaxia, en estos sitios impresionantes, ¿no? Son las cantinas en los western, en donde aparte de pegarse los tiros, pues yo que sé, quién mató a Liberty Balance, en donde hay escenas no solamente en el salón, sino en la propia cocina, cuando se enfrenta ese triángulo entre el hombre que defiende la ley, el hombre de leyes, el sheriff cobarde, y Liberty Balance, que es el poder. Nosotros en filosofía del derecho lo haríamos con la lectura de eficacia, validez y justicia, ¿no? Es decir, es el hombre de leyes, es la eficacia, que es el hombre que tiene el revólver en la mano, y la ley es, por mucho que tengas a tu lado, si no tienes la fuerza detrás no sirve para nada. Entonces, en ese movimiento, normalmente el western reproduce en ese espacio ese momento de las pruebas, ¿no? Es solo ante el peligro, es el Casablanca, el café de Rick, ¿no? En donde se producen no solamente las decisiones, en donde si ella está enamorada de Laszlo o de Rick, en donde si seguir la causa o seguir el corazón, y en donde se producen las conspiraciones, en esa escena increíble que tanto gustaba a mi maestro, que era el de cuando cantan la Marsellesa, en donde se enfrenta pues Rick, que si da la orden de que toquen, le van a cerrar el café. Y entonces Rick es Han Solo, es un mercenario, o es alguien que detrás va a tomar decisiones, como hace luego, que permite a algo superior a su sentimiento, a algo superior que es la libertad frente a la opresión, que son los nazis, ¿no? Ahí se producen escenas donde estamos ante las pruebas, los aliados y los enemigos. Los enemigos nos dan la oportunidad de crecer. El enemigo muestra también la verdadera talla. A un enemigo pequeño hay una muestra pequeña de valentía, pero a medida que van pasando los umbrales, el enemigo no solamente no desaparece, sino que el enemigo es mayor, es más fuerte. Es el primer Darth Vader que es aparentemente enfrentado con otra dimensión mayor, cuando resulta que hay mucho más detrás, ¿no? Es alguien que se ha pasado al lado oscuro, nada más y nada menos que por amor. Es un enemigo a la altura del... Esto no quiero hacer spoiler a nadie que no haya visto las estas, pero como las canciones fascistas y como las historias de malos son canciones, son igual que las canciones fascistas, son historias de amor. Si os fijáis en las... esto se está grabando, ¿no? O sea, bueno. Entonces, igual que yo tenía un camarada, la canción de Legionario, Montañas Nevadas, El Cara al Sol, son todas canciones de amor. Pues la historia de, si os fijáis, pues de la misma manera, muchas de las historias de traiciones o historias, en el caso de Darth Vader, se pasa al lado oscuro por amor. Es decir, es alguien que en el lado claro no puede ni recuperar a los seres queridos, y en el lado oscuro parece que sí que los puede recuperar. Se entrega al lado oscuro por amor. Esta dimensión de la profundidad de un personaje, al igual que el otro Judas, otro personaje aparentemente oscuro, da a la vez que la dimensión de con quién nos estamos enfrentando, la dimensión del héroe que se enfrenta a ellos. En la medida que seamos capaces de enfrentar o integrar la enseñanza de ese otro personaje,
el mito crece, el mito nos sigue enseñando o perece con él. De manera que este paso es importante porque nos sigue mostrando la capacidad de, en esos personajes, como voy de tiempo. Bueno, bien mal. De demostrar la estatura moral no solamente del héroe, sino de todo lo que hay alrededor. Esos escenarios que son, bueno, pues por ejemplo, es el banco en plano oculto. ¿Os acordáis de esta película en donde el tipo, Cliff Owen, se mete dentro del banco y desde dentro... a ver, ¿quién ha visto esta película? ¿No habéis visto ¿no habéis visto el plano oculto? ¿No? Entonces esta sí que os tengo que hacer spoiler para... Bueno, pues cuando veáis plano oculto, porque es una pena si no lo habéis visto, pues lo voy a machacar, veis como también los escenarios de los bancos son pruebas no solamente para en este caso es Washington el que va a intentar solucionar el mediador, sino la enseñanza del malo, del atracador, en lo que va a poner al descubierto en el personaje del banquero, o en lo que hay alrededor del banco, ¿no? No os hago spoiler aquí, pero cuando la veáis, como veo que nadie lo ha visto, veréis de qué manera ese malo aparente está haciendo una enseñanza, o que el bueno aparente tiene mucho que aprender de ese malo que aparece en la película, ¿no? Es decir, otra vez, hasta dónde llega Han Solo, en qué medida es un mercenario, o los desertores, por ejemplo, en la delgada línea roja de Thin Red Line, ¿no? Es en una de las, para mí, mejores películas de guerra, es decir, las películas antibélicas, no esas películas de Oliver Stone que dice que son antibélicas, recreándose de la misma manera que la presunta pacifismo o antiviolencia de Tarantino, ¿no? Es decir, que es un enfermo, pero que en vez de asesinar, pues hace películas, ¿no? Yo estoy de acuerdo en los merecimientos como guionista y como cineasta, pero es un enfermo. Entonces, no sé hasta qué punto había que dejar a los enfermos hacer películas que otros reproducen, por muy geniales que sean, y lo es, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en ese nivel que aparecen en estos personajes, por ejemplo en Pulp Fiction o en películas como magistrales, ¿no?, de Malditos Bastardos, la primera gran escena que como guión tiene en ese si estamos ante un héroe o un antihéroe, en este Christopher Waltz, que en el principio, pudiendo liquidar directamente al encubridor de los nazis, ejerce toda una labor de persuasión para que le entregue a los que tiene ocultos, ¿no? Ese viaje, en el caso de Pulp Fiction, al sadismo, o a esos viajes, o en Karate Kid, ¿no?, tiene detrás todo un elemento circular por parte de esos personajes. Pues os decía, en los desertores, en ese antihéroe de la delgada línea roja, una preciosa e increíble película verdaderamente antibelicista, no al estilo, como decía, de las de Oliver Stone, sino en esa película en donde el desertor nos muestra la verdadera dimensión del héroe, o el aparente traidor, en el caso de Muerte entre las flores, cuando alguien que aparentemente sacrifica a su mentor, a su maestro, da una auténtica lección, porque ha sacrificado esa, digamos, su dignidad personal, los valores, incluso su amor por ella, para poder salvar a su jefe, para salvar a su maestro, ¿no? Esa figura del antihéroe, del detective corrupto en las películas o en la novela de Hammett, ¿no? La llave de cristal, ¿no? En la novela que utilizan los hermanos Coen para hacer Miller's Crossing, están los verdaderos héroes, ¿no? Es ese personaje, ¿no?, de las novelas negras o del desertor en las películas bélicas, ¿no?, de la delgada línea roja, ¿no? El personaje
de Teseo, Minotauro con el laberinto, es el lugar, esos son los espacios de las pruebas, en donde el verdadero personaje, que es Ariadna, y aquí lo llevamos a la película de Inception, Origen, de la misma manera enseña al héroe a salir del laberinto, pero con un coste. En el caso de Teseo, con la muerte de Ariadna, y en el caso personal del héroe, en la película, en Origen, con la transformación del héroe, ¿no? Tiene que transformarse para encontrarse con quién es realmente, ¿no? Ese es el paso. Tranquilos que ya vamos por el vamos por el 8, pero voy a tener que acelerar. Es Perseo con la Medusa, en la transformación que nos lleva hasta ese lugar en donde verdaderamente se produce el combate, la caverna, el lugar oscuro. Es Orfeo cuando pierde a Eurídice del reino de los muertos, es cuando Teseo decide acabar no solamente con el Minotauro, sino con quien la ha podido sacar de allí, que es Ariadna. Es el sacrificio que tiene que hacer para ganar algo superior a él mismo. Voy terminando, porque me gustaría que luego entráramos en diálogo en algunas de las cuestiones que aparecen. El paso, tenía aquí algunas notas, en esa odisea, es cuando el héroe toca fondo. El héroe está a punto de morir, incluso muere, es el Neo, el elegido en Matrix, es el Saito en Inception, en Origen, en ese Minotauro oculto dentro de la escena del laberinto, es Jonás cuando está dentro de la ballena, está perdido, pero es donde va a sacar lo mejor de sí mismo, es donde da la verdadera altura, y que en las comedias románticas pues está en el debate de chica busca chico, chico busca chica, chico pierde a chica, y chico o chica recupera a chico o chica recupera a chica. En ese momento es en donde el otro pierde al ser amado, aparentemente es donde, o realmente, cuando Orfeo gira la cabeza y cuando ya está a punto de recuperar a Eurídice del mundo de los muertos, ella se desvanece. Platón decía que realmente los dioses lo único que habían ofrecido es una imagen de ella, nunca podían recuperar, pero era una prueba para Orfeo por la soberbia de haber hecho los pasos frente a las indicaciones de aquellos que le guiaron del mapa dentro del mundo, del otro mundo, del mundo oscuro, ¿no? Ese peligro de muerte, por tanto, es el momento en el que se debate y en donde abraza la vida o incluso abraza la muerte para algo superior, ¿no? Es la historia de los chamanes que saben que caminan siempre a un brazo de distancia de la muerte y que ante la contemplación de la muerte dan el verdadero sentido a la vida. La estatura del héroe se muestra siempre por la búsqueda de algo superior, como os decía antes en películas como Frozen, ¿no? El paso siguiente es la recompensa, cuando uno logra esa recompensa. La recompensa viene en el Santo Grial, la espada, el tesoro, y que, o el rescate en la Guerra de las Galaxias a Leia, o en el perseguido, en el triunfo de Bruce Willis frente a Samuel Jackson en El Protegido. Pero a veces estos objetos lo que hacen es representar algo que es un símbolo, es decir, ese grial o la espada puede ser el conocimiento de algo, no solamente un objeto. Un conocimiento que una vez que lo tienes en tus manos transforma al héroe. La recompensa transforma. La recompensa convierte al héroe en algo que muestra ese cambio al que el héroe es posible que ya haya existido, pero que hasta que no obtiene la recompensa no es consciente. Entonces, con esa transformación
hay muchos personajes que más muestran ese cambio continuo, ¿no? Eso, por ejemplo, los vampiros, ¿no? Esos mutantes, ¿no? Ese hombre a caballo entre el monstruo o el ser inanimado, el Frankenstein, ¿no? O el Drácula, el vampiro, el ser mutante, el hombre lobo, ¿no? Son transformaciones, es el Jekyll y Mr. Hyde, en donde en esa frontera el conocimiento puede ser el mantenimiento de los dos lados de la frontera, algo que no se puede pasar, o algo que se deja en un lado para que sobreviva. Es el retrato de Dorian Gray, en otro mito, el de Narciso, el narcisismo, ¿no? Otro mito emulado por Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray. Ese punto en el que nos encontramos cuando se transforma nos pone a los pies del mundo del regreso. El camino de regreso es lo que nos queda, porque no ha salido de todo el peligro. Es decir, en el camino de regreso las fuerzas que se te han opuesto es donde muestran ya toda su capacidad para el mal o su capacidad para no haberse dado cuenta el héroe de todas las implicaciones de su transformación. Es el héroe que vuelve, es el camino de regreso, es Luke Skywalker que tiene a Leia y los planos de la Estrella de la Muerte, pero a un Vader mucho más cabreado, mucho más dispuesto a utilizar lo último de sus resortes para que el héroe no vuelva de regreso, ¿no? Ese enfrentamiento necesita una reconciliación. ¿Una reconciliación con qué? Con el mundo al que está volviendo. El mundo ordinario ya no va a ser el mismo cuando él regrese. De la capacidad que tiene de reconocerse en esa transformación o del mundo ordinario de ya no ser el mismo, es donde el mundo del paso último, el camino de regreso, es donde cobra su última pieza, en donde aparece esa decisión con el Ulises que vuelve a Ítaca, en donde ya el mundo al que vuelve no es el mundo del que él partió. Igual que la persona, el Ulises que ha salido de Ítaca, de Troya, no es el Ulises que llega a Ítaca. Hay personajes planos, como Penélope, que es la espera, que podríamos abundar mucho más en lo que impacta pues en el Ulises a la hora, pero no tenemos tiempo ahora, pero también Penélope es algo más que la espera, ¿no? Pero bueno, está en los pretendientes, en el mundo, en Telémaco, es en el último hombre que espera de él, que es el que cuida los cerdos y que le ayuda, al igual que la diosa a Atenea, a llegar a su último caso. Me estaba acordando una cosa que tuve la fortuna de hablar con José Saramago sobre la importancia o no de los dioses. Él decía, igual que Barico en Ulises, en Troya, en su obra de Homero, cuando él hace me refiero ahora a Barico, hace esa recreación de la guerra para un serial radiofónico en donde, para aligerar la historia, dice, quitamos a los dioses. Saramago decía, los dioses sobran en la Ilíada y en la Odisea, porque son no más ni menos que proyecciones, trasunto de los hombres. De manera que cuando tenemos a dioses pues en uno o en otro lado de los combates, cuando teníamos a Atenea, por ejemplo, del lado de los aqueos, o teníamos a Apolo del lado de los troyanos, no eran más que la representación, la proyección de aliados de uno o de otro. Yo ahí discrepaba, ¿no? Humildemente, y le decía que era algo más. Era la oportunidad en donde los hombres, en la proyección con los determinados dioses, muestran su capacidad de sacar algo que sin ellos no tendrían la oportunidad, por muy caprichosos o por muy contagiados de los atributos humanos que esos dioses griegos tuvieran en las representaciones de Homero o de Hesíodo en su historia, ¿no? en las diferentes cosmogonías, ¿no? Yo dudo de que podamos extirpar en las obras clásicas a los dioses sencillamente porque sean trasuntos. Creo que hay algo más.
y aparecen en la obra, y Freud lo sacaba, o Jung lo sacaba, como arquetipos. Yo recomiendo vosotros ya lo sabéis, los que hemos trabajado juntos estos años, a esta escritora nigeriana, Akedie, ¿no?, a Chimamanda Akedie, que en esa conferencia sobre el peligro de la historia única, decía: los arquetipos no son falsos, recogen aspectos, igual que los aspectos que los dioses muestran reflejados en estos personajes, que son verdaderos. El problema es que los arquetipos son incompletos. Entonces, en esa conferencia, que podéis encontrar con el título en YouTube, con el título del peligro de la historia única, 15, 20 minutos, súper interesantes, es precisamente ese peligro de encontrar solo en arquetipos estos personajes que la literatura y el cine muestran en aspectos, pero que son mucho más complejos. Entonces, el arquetipo no es que esté matando estas personas con todos esos matices, ¿no?, sino que, aunque nos muestran una parte súper interesante, para mí me lo parece, debemos completar, porque esos arquetipos son ciertos, pero son incompletos, ¿no? Para terminar, ese retorno, ese grial, ese poder mágico, ese personaje, por ejemplo, si recordáis La mejor oferta, que una vez destrozado, engañado, acude en el último momento al bar, al café, por si aparece ella, por si aparece quien le ha traicionado. Es alguien que viene transformado, ha sido derrotado, pero ha descubierto una parte que era muy grande dentro de él y que vale mucho más que los cuadros o todos esos tesoros que había acumulado durante el tiempo. El amigo que le ha traicionado, la mujer que le ha engañado, hace sacar de él la verdadera amistad y el verdadero amor, paradójicamente. Eso es como completa desde ese. ¿Y por qué? Porque le da un movimiento perpetuo. Ese último paso, en donde el retorno nos lleva o nos habla de esos finales, o de esos, nos lleva necesariamente a un restablecimiento aparente de otro equilibrio, del mundo ordinario, que ya no es el mismo una vez que se ha producido el impacto del héroe volviendo, de ese héroe que ya no es el que inició el viaje, sino que se ha transformado. Acaba aquí, aparentemente. Es decir, ese cambio nos da una instantánea de un momento fugaz, de aparente equilibrio, que solo en esa imagen, como la peonza de Origen, de Inception, no sabemos si sigue en movimiento o se detiene. Pues en las grandes historias no se detiene. Ese héroe, aunque solamente sea por hacer negocio, en las grandes sagas siempre queda abierto a continuará, porque el individuo, no solamente individualmente, esta es otra historia, esta es otra conferencia, el individuo no solamente se narra a sí mismo a través de las historias, las naciones son narraciones también. Cómo queremos contar nuestra historia, no solamente individual, sino colectiva, está en perpetuo cambio. Ese movimiento en donde una sociedad se enfrenta a sus... Podemos hacer esa lectura del héroe no solamente individual, sino colectiva. En España, ¿no?, ese 98 que nos hace perpetuamente enfrentarnos a no quienes queremos ser, sino qué somos. Ese debate con las nacionalidades, qué somos, no somos, que es algo muy particular de nuestra historia, ¿no? Es decir, en el colonialismo o en la pérdida de las colonias, pues los ingleses o los franceses o portugueses o italianos o japoneses o norteamericanos se enfrentaron siempre, o los ingleses, a ese debate, pero dudo que con el despliegue que nosotros hicimos de dudas sobre nosotros mismos, que iniciamos en el 98 y no hemos terminado todavía. Esa pregunta del héroe individual también nos la podemos hacer en el héroe colectivo.
en la nación como narración. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese viaje no termina aquí, sino que cuando muestra ese aparente equilibrio, esa transformación, lo que está haciendo es dando paso a la siguiente fase, que es otra vez ese inicio del héroe transformado, ese camino que individualmente o como colectivamente genera. Aquí es donde quiero llegar con mi maestro. Mi maestro nos enseñó precisamente muchos de esos pasos a dudar, a mostrarnos frente a los matices, a enseñar la verdadera altura, no de mi caso, sino de quien teníamos delante, y a sacar, bueno, lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Ese era Gregorio Peces Barba, alguien que es héroe, fue mentor y alguien que sigue vivo para nosotros, por lo menos para mí, ¿no? Y estoy seguro que Rafa diría lo mismo, ¿no? Gregorio era amante no de las películas muy complejas, ni de los libros muy complejos. A él le gustaba, como Dios manda, las películas en donde los buenos eran buenos, los malos eran malos. Como está aquí José Manuel del Barça, es la futbolización del cine y de la literatura. Es decir, por mucho que hablemos del héroe y de los matices, al final sabemos que los buenos son el Madrid, los malos es el Barça, y luego mi querido Rafa, que es del Atleti de Madrid, pues tenemos un aliado a veces o un enemigo en otras. Muchísimas gracias, he hecho lo que he podido y me gustaría iniciar un pequeño... Sí, ¿Se puede? Sí, yo... Por si queréis preguntar algo. Sí, primero no se puede. Bueno. Gracias a vosotros por estar aquí aguantándome. Yo creo que tenemos tiempo como para unos 5 o 10 minutos de si alguien quiere hacer alguna pregunta, y lo que sí que voy a hacer es ir a por el micrófono para que se le escuche también. Si me deja por ahí, pues no. A ver, preguntas, vamos a ver. Estos son muy peligrosos, como le des un micrófono, hacen buenas preguntas muy difíciles, yo no sé si voy a contestarlas. No sé si quiere alguien... ¿Alguna duda, preguntas? Yo sí, mira, vamos, no es tanto una pregunta, pero sí, como has dicho además que la historia aquí no acaba, pues para decirte, bueno, pues ya para la siguiente, si no estas que vienen, que ya están un poco programadas para el curso que viene, que vinieras, porque a mí, yo no sé nada de esto. Ángel lo sabe muy bien, que no tengo ni idea, y que mi cultura cinematográfica también es muy limitada. Ven cómo está mintiendo. Y que en eso no, y que en eso, quizá en eso sí que me parezco más a Gregorio. Yo lo veo todo más simple. Veo mucha película norteamericana, de esta, de comercial, un desastre. Pero bueno, ver un poco a mí sí que me interesa la figura del héroe y del mito, ¿no? El papel, la lectura ética o moral, ¿no? Porque me parece que ahí hay un modelo, o sea, detrás de esa idea de héroe, o sea, al final hay un modelo que te voy a decir, o sea, que te venden o que te muestran, ¿no? Que a veces hasta te da la sensación que es un modelo muy conservador, porque te están reflejando, ¿no? Al final el héroe o no, quiero decir, y eso es lo que a mí, pues yo te animo a que vengas el año que viene y se haga así, o sea, una lectura ética, ¿no? De ese papel de los héroes como representantes, ¿no? De una moral convencional o como agentes de cambio, vamos a decirlo así, ¿no? Pero me da la sensación del desconocimiento, y esto es la pena de que se esté grabando, pero bueno, que tengo de esto, que es más de lo primero. Más o igual no, más de el héroe como no como agente de cambio, sino como conservador, ¿no? Sí, es decir, vamos, tienes toda la razón. De hecho, una de las formas más fértiles, desde mi punto de vista, de mantener un determinado estatus es
ese personaje que aparentemente es un transgresor y que realmente lo que hace es mantener pues posiciones, pues en muchas ocasiones personajes que son iconos pues mantienen posiciones muy conservadoras, pero no me refiero políticamente conservadoras, que haya uno sea, sino de mantenimiento de posiciones pues xenófobas, profundamente machistas, que nos venden como cambio y que lo que realmente es perpetuar muchas dimensiones a través de la figura del héroe, que realmente es exactamente lo que acabas de decir. Es decir, es una manera fértil de mostrar un aparente cambio manteniendo las estructuras más rancias. Totalmente de acuerdo. Lo que no sé si seré capaz el año que viene de enfocar esto. Sí. Pues te voy a pasar, si no te importa, ¿vale? Para que se te oiga. Aquí te oímos todos, pero es como se graba. Yo creo esto vendría bien para la clase, también. Lo del micrófono, ¿no? Pues ahora pedidlo, ¿no? Ya creo que había que pedirlo. Ya está ejerciendo de delegado. Es que ¿Lo puedo llevar esto? No para. Esto no me lo puedo llevar. Ay, no lo sé, nos están ahí vigilando, no creo. No, pero hay que decir Has dicho al final de la intervención que las historias pueden continuar y convertirse en sagas. Y la pregunta es, ¿por qué el éxito tan enorme de las series? ¿Qué son las series? ¿Son películas una tras de otra? Esas series que duran 300 capítulos y que tienen miles y miles de espectadores que no pueden vivir sin verlo. ¿Qué es eso? ¿Ese fenómeno es nuevo? Generalmente son de televisión, bueno, siempre son de televisión. Antes eran de la radio. ¿De acuerdo? La SER, cuando había aquellas novelas o como se llamaran. Pero es que ahora mismo las series triunfan de una manera tremenda. Y el héroe, a veces es héroe, a veces es antihéroe, a veces es un mundo cambiante que el que diseña eso, me imagino que lo hace prácticamente al día. Yo no creo que nadie pueda escribir 300 capítulos de un tirón, como duran estas cosas. Y otra más, simplemente. ¿Esto lo consideras película? ¿Una serie? ¿Eso ¿Es una película continua o no tiene nada que ver? ¿Cómo encuadramos este fenómeno que yo creo que es bastante nuevo? Yo mismo estoy enganchado con alguna serie que no puedo dejar de ver, y si no la grabo para verla después. No hablo de las 6 manitas, no hablo de las series. A ver, ya me temía yo que ibais a hacer preguntas complicadas. Respecto a la serie, no es un éxito de ahora. Las series siempre han tenido éxito. Las radiofónicas, es decir, yo me recuerdo a mi abuela escuchando Lucecita, así del fondo de los patios, episodio 530 en la radio. Las telenovelas. Los seriales lo que hacen es, desde mi punto de vista, alimentar esa idea de que la ficción o nuestra realidad es una ficción y la ficción es realidad. Es decir, nos sentimos, lo que un poco comentamos al principio de la charla, ¿no? Es cómo tus problemas o cómo tus cuestiones están presentes en alguien de una manera continuada, no como un impacto de pronto en una película y te olvidas, sino diariamente. Entonces secuenciar tu historia proyectándolo en una ficción hace que esos personajes sean más reales que tu vecino o persona de tu familia que conoces mucho menos que esos personajes que, acostumbrado a convivir con ellos todos los días, los necesitas de la misma manera que yo el tabaco que he dejado hace 16 días. Entonces, y 16 noches. Entonces, esa secuencialización de la ficción como complemento de tu realidad es un éxito de las series. ¿Cuál es la diferencia de las series ahora? Que además tienen una enorme calidad cinematográfica, una enorme calidad. Es decir, la diferencia está en que no son esto que yo no despreciaría en absoluto. Las telenovelas fueron elogiadas por muchos escritores. Las novelas clásicas se publicaban, como bien sabéis,
por fascículos, no como un libro. Y la gente estaba deseando ir al kiosco, sobre todo las mujeres, que leían más que los hombres, siempre han leído más que los hombres, para el siguiente fascículo. Ahora le han dado el Cervantes a Mendoza, pues yo recuerdo Sin Noticias de GURB, cuando aparecía en el periódico estábamos todos esperando a que saliese, ¿no? Esa idea de que la novela no es algo que de pronto compras, lees y se acaba, sino que es continua, estaba en el origen. En el origen de la literatura está esa historia contada. En la plaza de Yamal Efna, a 2 horas y media de aquí, en Marrakech, nos pueden contar un cuento todas las tardes y están los señores mayores con la boca abierta escuchando un cuento que han escuchado 20 veces y que se los cuentan todos los días, o antes en Damasco y ahora ya no. Pero en Damasco he escuchado a los cuentacuentos con gente mayor entregada a los cuentacuentos. Diario, como una acción diaria, no como un evento concreto, me he leído una novela, no, es como el comer, es diario. Esa serie reproduce eso, pero además con calidad. Entonces, mezclas esa continuidad de tu dependencia, de tu historia, continuada a través de esos personajes, es una secuencialización de la vida, pero además con calidad. Yo creo que ahí está una de las claves de las series, ¿no? Yo te quería preguntar por qué buscamos todavía tanto este tipo de películas o de narraciones en las que queda claramente vencido el mal y el bueno dispuesto para la siguiente aventura. ¿Por qué sigue siendo tan Bueno, yo no tengo tan claro que queramos que venza el mal. Es decir, preguntaros a vosotros mismos con quiénes vais en cada momento de la película. Porque yo le pregunto muchas veces a mis hijos, cuando vemos la película, en un momento determinado, digo, ¿ahora con quién vas? El termómetro de saber con quién vas es también una pregunta de hasta dónde estás dispuesto y qué capacidad de empatía tienes tú con ese mensaje o con esa acción que te están transmitiendo. Porque hay momentos en los que, por ejemplo, la serie de Narcos. Yo no creo que haya... ¿Habéis visto la de Narcos? Bueno, pues sí. Allí al fondo la habéis visto, ¿no? ¿Vosotros en algún momento vais con Pablo Escobar? ¿Ves? Ese es un ejemplo. Es un ejemplo de nadie en principio iría con Pablo Escobar. Sin embargo, igual que a mí, estoy exactamente de acuerdo. Hay momentos en el que me descubro, pero si voy con él. Entonces, esa es la capacidad que tiene, digamos, de mostrarte algo que no es blanco o negro y que además hay que entenderlo en un contexto y que después te habla de ti qué ocurriría si tú estuvieras en esa tesitura. Es ver no la justicia en abstracto, sino eso que llamamos la equidad, ¿no? Lo justo en el caso concreto. Es ¿qué haría yo en ese caso? Es los libros de Primo Levi, el campo de concentración, ¿no? Es decir, ¿por qué alguien se siente culpable por haber sobrevivido en un campo de concentración, en novelas como Si esto es un hombre, de Primo Levi, ¿no? ¿Por qué se suicida la gente después de haber sobrevivido en un campo de concentración, sintiéndose culpable por haber sobrevivido? Ese es lo impresionante, el individuo, ¿no? Es decir, eso que decía Louis Jacques, la condición humana extraña y sencilla, ¿no? Pues en esas circunstancias es donde nos descubrimos a nosotros mismos ahí colocados en medio de una duda, en medio de una tesitura, ¿no? Yo creo que las grandes series, las grandes películas, los grandes libros son aquellos que son capaces de colocarnos justo en esa encrucijada y preguntarle al lector ¿qué haría usted? No decirte lo que tienes que hacer. Sí. Con respecto a esto, no, yo creo que sí. Hablando de antihéroes y los libros, no, es que yo creo que se oye mejor así. Es para que te graben, es para pasar, es como Aquiles, para que seas inmortal. El personaje del Bartleby que vimos en clase es un personaje que no sé si conocéis. La lectura, porque no sé si estáis en el grupo, es un héroe que tú juzgaste como plano, me parece que dijiste al principio. Es un personaje que se decide autoinmolar y por una causa que en general
se juzgó, yo creo, por lo que se oyó en la clase, que era una actitud absurda, era una lectura surrealista. Nadie supo ver un heroísmo ni una acción realmente valiente y que persistió en su resistencia sin querer reivindicar su verdad, pero que llega hasta la muerte y que él sabía que le iba a conducir. Igual que los otros personajes de las 3 lecturas que estamos viendo, la de los trenes vigilados y la de el tercero, que es el coronel Buendía, que de una manera absurda persisten en esa actitud incomprensible, que yo creo que nadie, que es lo que has dicho tú, que a veces el héroe auténtico es un ser que a lo mejor está luchando por actitudes violentas o machistas o tal. Y bueno, yo creo que bueno, para los que igual no estaban escuchando, no estaban en el curso, no hacía nada, es decir, se refiere a Bartleby, sí, el escribiente, la pequeña obra de Melville, en donde el personaje, a base de preferiría no hacerlo, en una inacción continuada acaba muriendo, ¿no? Yo lo que creo es que esos personajes que son planos, porque han decidido entrar en una determinada, por cualquier razón, en una no acción o en no hacer, permite a aquellos que interaccionan con ellos, en este caso el abogado, el dueño del despacho, en mostrar todo un recorrido. Es decir, el héroe es más bien aquel que es capaz de gestionar una acción que es de pronto, a través de un personaje plano como es el de Bartleby, le obliga a actuar. ¿Cómo actúas frente a alguien en esas circunstancias? Pues hay gente que le olvida o lo deja morir, o otras personas que deciden que esa actitud no es la correcta y entonces ponen algo de su parte, deciden poner su granito de arena. Es aquel que reacciona frente a, es aquel que ante pues la situación de los emigrantes, es aquellos ante una situación de la xenofobia, es aquel ante no dan por la única respuesta correcta, el único pensamiento posible, una actitud, y entonces les obliga a reaccionar. Pero es ante ese revulsivo en donde vemos la estatura de los héroes o de los antihéroes. Pero yo opino que en esa historia son los demás los que se movilizan. Él persiste en su actitud valiente y heroica, y eso casi nadie, yo creo, de las opiniones que oí, nadie lo reconoció. Y realmente el que se moviliza es el narrador, que nos ha contado esa historia y nos ha presentado esa heroicidad. Ya, totalmente de acuerdo. Me parece que hay alguien. Sí, es que vale. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, ¿no? Pues nada, Ángel. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. No, a todos.